Vamos a dar comienzo a la experiencia de interferencias y pulsaciones. Se trata del análisis de una onda sonora generada por diapasones. El diapasón es un sistema que tiene en forma de U un metal elástico y la vibración generada por este macillo sobre él lo que nos va a generar es una vibración, y esa vibración mecánica va a generar una diferencia de presiones y un sonido que se va a propagar en el medio, que es el aire, y va a llegar a este micrófono. Este micrófono está conectado a un analizador de señales, que es un osciloscopio digital, en el cual podremos analizar la señal. Además, complementariamente tenemos un generador de señales, porque necesito comparar diferentes señales que las voy a visualizar en la pantalla. Ahora mismo el generador de señales tiene una frecuencia de 442-441 hercios, que es similar a la frecuencia con la que están trabajando los diapasones. Es el sonido La, 440 hercios. Bien, ahora estamos viendo que la entrada de la señal del generador viene a través de este canal, que es el canal número 2. Por ello, lo que hemos hecho es pulsar en canal 2 para visualizar la señal. Si la señal no se ve adecuada, le pulsamos el autoset para que busque la escala más conveniente. Bien, vamos a analizar primero esta señal. Esta señal, para analizarla, lo que hacemos es utilizar estos cursores, que son cursores de medida. La función que tenemos ahora mismo aquí es de frecuencia. La frecuencia de la señal la vamos a determinar entre dos máximos. La frecuencia es la inversa del periodo, es decir, el tiempo que tarda la señal en repetirse es el periodo, la inversa sería la frecuencia. Pulsamos cursor y movemos los dos cursores, como veis, a los dos máximos, y como veis tenemos una 441 hercios, que es lo que me está dando la señal. Bien, esta señal incluso la podemos poner un poquito más baja, en 440, porque para ver el fenómeno de interferencias lo que queremos es que esté justamente en 440 hercios, es decir, que estas dos señales, la del diapasón y la del generador, sean exactamente iguales. Bueno, pues ahora vamos a ver la del generador, la del diapasón. Para eso este diapasón lo dejamos fuera, que tiene una frecuencia un poquito diferente, porque le hemos introducido este macillo, y por lo tanto vais a ver que el sonido que genera es un poco diferente. Bien, lo ponemos ahí. Lo que sí que sabemos que este tiene 440 hercios y vamos a analizar este diapasón. Vamos a analizar primero su frecuencia. Para ello conectamos el micrófono pulsando en el pulsador y ponemos el canal 1. Ahora no hay ninguna entrada, excepto la de mi voz un poco, y lo que hacemos es generamos el sonido. Y como veis tenemos la onda que es sinusoidal. ¿Por qué? Porque al golpear con el macillo lo que se genera es un movimiento armónico en este medio elástico, y ese movimiento armónico genera una señal armónica, es decir, sinusoidal. Bueno, pues lo que vamos a hacer es capturar, porque el osciloscopio es digital, esa señal. Le hemos dado a Hold. Entonces veis que aunque ya no haya señal, sin embargo la tenemos fotografiada en la pantalla, y vamos a medir con los cursores de pico a pico, aproximadamente tendremos los 440 hercios. Por lo tanto, tenemos esos 440 hercios que nos da la señal. Tenemos, por lo tanto, dos señales con la misma frecuencia. Ahora lo que vamos a hacer es componer esas dos señales con la misma frecuencia, pero antes vamos a medir su amplitud. Vamos a medir la amplitud de esta señal, que es variable. Vamos a quitarle el hold para que veáis cómo varía. Es decir, esta señal se atenúa con el tiempo, debido a la fricción de los propios elementos del diapasón con el aire. Sin embargo, la señal del canal 2, que la he cambiado, es constante con el tiempo.
Pero vamos a ver al canal 1, primero esta señal, vamos a ver, analizar, hemos analizado su frecuencia que no varía, sin embargo vamos a analizar, vamos a escoger al azar una amplitud. Le hemos dado de nuevo a Hold y ahora lo que hacemos es, vamos a cambiar en menú, vamos a cambiar aquí el tipo de medida. La medida está en frecuencia, 1 partido por periodo, es lo que figura, y le vamos a dar en la flecha hacia abajo para poner voltaje. Una vez que le hemos puesto el voltaje, no lo he cogido, vamos a darle de nuevo, vamos a poner hacia abajo 2 posiciones y ponemos el voltaje y ha cambiado ya las líneas, si veis. Entonces ahora las líneas se han puesto horizontales y medimos la tensión pico-pico y vamos a ir anotándolo. Por lo tanto tenemos una frecuencia del diapasón, hemos visto que son 440 Hz y además me da un error de más o menos 1 hercio la medida. Y ahora vamos a ver cuál es la amplitud. La amplitud, le llamamos por ejemplo P de presión, y esa amplitud va a ser, me está midiendo con una escala de 1 voltio, y la amplitud es de 3 voltios, 3,00, 3.00 voltios, más o menos 0,01 voltios. Es decir, ya me está dando incluso su error. Bueno, pues ahora me voy al canal 2, quito el hold, me voy al canal 2 y realizo la medida. En este caso no hace falta poner hold, realizo la medida y aquí la escala la ha cambiado el propio sistema y son 13,0 voltios. Diapasón, y aquí tendremos la frecuencia que hemos visto del generador, que hemos dicho que son 440 también hercios, más o menos 1 hercio, y la amplitud del generador, que hemos dicho que son 13,0 hercios, más o menos 0.1, voltios, más o menos 0.1 voltio. Por lo tanto, tendremos ya cuáles son las frecuencias y las amplitudes. Realmente las amplitudes es la mitad de este valor, que es la tensión pico-pico. Por lo tanto, la amplitud sería 1,5 y aquí sería 6,5. Bien, pues ahora vamos a generar la suma de estas dos señales. Como tienen la misma frecuencia, vamos a visualizar el fenómeno de la interferencia. Para generar la suma o adición le damos aquí a Dual Menú. En Dual Menú aparece aquí un menú y ponemos Add. Le damos de nuevo, pues acaso no lo he cogido, ahí. Perdón, ahí. Ahí tenemos esa señal, es la señal suma de las dos señales. Si os fijáis, esa señal que suma, a lo largo del tiempo, lo que vemos es que se amplifica o se reduce. Se amplifica o se reduce. ¿De qué depende? De la diferencia de fase entre las dos señales. Si nosotros ponemos las dos señales directamente en dual, si veis, hay una que varía la amplitud en el tiempo, tiene la misma frecuencia y la fase no es la misma. La fase, están en fase cuando los picos ahora están solapados. En fase completamente opuesta, en fase completamente opuesta. Bueno, pues en función de esa diferencia de fase, cuando le damos a la suma, aparece el máximo, el mínimo. El máximo cuando están en fase, el mínimo cuando están en oposición de fase. Bueno, pues esto es el fenómeno de la interferencia. Máximo, mínimo. Mínimo es cero. Cero, ¿cuándo va a ser? Cuando las dos amplitudes sean exactamente iguales. Cero, dos veces la amplitud cero, dos veces la amplitud cero. Como esta varía, pues entonces lo estamos viendo de esa forma. Y la fase está variando. Por eso estamos viendo que se amplifica hasta el máximo cuando hay la fase es la misma y en oposición de fase se reduce la señal.
Bien, pues ahora vamos a pasar a la otra parte, y es la parte del estudio de la pulsación. Para ello vamos a escoger en el generador de funciones, vamos a escoger una frecuencia parecida pero no igual. Por ejemplo, pues 420. Vamos a hacer la medida, estamos en el canal 2 y voy a hacer la medida de la frecuencia. En este caso es lo que me va a interesar, le doy a medida de nuevo y me voy a frecuencia subiendo y volviendo. Ya se han cambiado los cursores de posición y mido la frecuencia de máximo a máximo y como veis me da 420, por lo tanto ya la he cambiado para el generador, una frecuencia del generador de 420 más menos 1 hercio. Bien, esta frecuencia del diapasón es constante, 440 hercios. Entonces ahora vamos a sumar estas dos, que las vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver las dos señales. Nos da una señal muy baja en el 1, vamos a verificarla. ¿De acuerdo? Las dos señales. Ahora como tienen diferente, no es capaz de controlarme las dos igual. Y ahora lo que vamos a hacer es sumarlas como antes. Pero teniendo en cuenta, ahora está el dual, efectivamente. Entonces ahora vamos a ir a la suma. Vamos a quitarla, vamos a hacer la suma para ver la pulsación. Ahí tenemos la pulsación. Vamos a generarla de nuevo. Y la hemos bloqueado para medir la frecuencia de la pulsación. Medimos la frecuencia de la pulsación dándole a medida y la frecuencia de la pulsación es la frecuencia de esta parte de esta envolvente, que me da una frecuencia aproximadamente de 19,7. Una frecuencia de pulsación 19,7 más menos 0,1 Hz. Vamos a volverlo a hacer para que lo veáis de nuevo. Vamos a quitar el hold. Bien, pues esta es la pulsación, como veis, con esa frecuencia. Si os dais cuenta, esa frecuencia de pulsación es la diferencia que hay entre estas dos frecuencias. 420-21, 440, entre 19 y 20 hercios, que es lo que hemos visto. Ahora, esa pulsación, y ya para terminar, la vamos a ver directamente con los diapasones. Vamos a entrar ahora exclusivamente por el canal 1. Quitamos el hold y vamos a entrar con los dos. Fijaros en el sonido. Es un sonido de fondo que será la pulsación. Ahí la tenemos. Le cuesta seguirla al osciloscopio. Quizá le vamos a poner más próximas, porque si no son próximas,
Y ahí la tenemos. Vamos a medir la pulsación y si veis esta pulsación tiene 19, prácticamente 19,6 entre los diapasones. F de la diapasón 19,6 más menos 0,1 Hz. Si analizamos ahora este diapasón, ¿qué frecuencia tendrá? Pues la diferencia. Es decir, tendríamos que encontrar, vamos a verlo, vamos a quitar el hold, y medimos la frecuencia. Si medimos entonces, por lo tanto, en el cursor, medimos la frecuencia, y la frecuencia, si os fijáis, nos da 420, 421. Por lo tanto, la pulsación tiene como frecuencia la diferencia de la frecuencia que hemos encontrado entre estos dos, o bien con el generador de funciones. Bueno, pues esto ha sido la experiencia que espero que sea de vuestro interés, y estos son los resultados que hemos obtenido de las diferentes, la parte de la interferencia, y después aquí tenemos la parte de la pulsación. Esta parte con el generador de señales está entre los dos diapasones. Como siempre, tenéis que dejar el puesto ordenado y lo tenéis que higienizar con el papel que encontráis y el spray que encontráis sobre la mesa. Le pasáis con el papel humedecido a todos los elementos que hayáis tocado. No, recordad también que tenéis que desprenderos de los guantes, si los habéis utilizado, a la salida del laboratorio en la papelera que esté identificada para ello. Hasta luego.